¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, a pesar de cumplir con tantas profecías, realizar milagros y hablar con la autoridad divina, todavía es rechazado por las mismas personas de las que vino? ¿Por qué la mayoría de la comunidad judía, tanto en el pasado como en hoy, se negó a reconocerlo como el Mesías prometido? Si realmente es el Hijo de Dios, no debería ser obvio. ¿Qué pasa si le dije que la respuesta radica en una red de expectativas espirituales, malentendidos teológicos y misterios proféticos que muy pocos se atreven a explorar? En este video vamos a descubrir las 7 razones más poderosas por las cuales el mundo judío continúa diciendo no a Jesús como su Mesías. Pero más que eso, nos sumergiremos en la Biblia, descubriremos verdades ocultas y revelaremos cómo estas mismas objeciones realmente demuestran que Jesucristo es exactamente quien decía ser. Y aquí está el pateador. Una vez que comprenda estas razones, su fe nunca será la misma. Comenzará a ver la palabra de Dios a través de una nueva lente, una que revela no solo la historia, sino la estrategia divina. No se trata solo de teología, se trata de tu alma. Porque si Jesús realmente es el Mesías, y estas razones están en el camino de la creencia, entonces eliminar cada uno es como desbloquear una puerta espiritual. Y detrás de esa puerta hay un nivel de intimidad con Dios que nunca antes has experimentado. Vamos a hablar sobre profecías antiguas, objeciones rabínicas y impactantes confirmaciones bíblicas de que la mayoría de las personas pasan por alto. Lo que estás a punto de descubrir puede desafiar todo lo que creías que sabías, pero también encenderá tu fe como nunca antes. Así que no mires hacia otro lado. Si te importa la verdad, si quieres profundizar en tu relación con Dios, y si crees que la fe es más que solo tradición, es hora de escuchar atentamente. Porque el rechazo judío de Jesús no es solo una nota histórica, es una clave espiritual que desbloquea una revelación más profunda sobre quién es Dios, cuál ha sido su plan siempre y cómo Jesucristo encaja en cada palabra de la Biblia de la Génesis a la Revelación. Antes de comenzar, deje un comentario. A continuación, ¿por qué crees que la mayoría de los judíos rechazan a Jesús como el Mesías? Quiero escuchar tus pensamientos. Y no olvides suscribirse y llegar al icono de la campana, porque lo que estamos a punto de revelar podría cambiar la forma en que lees la Biblia para siempre. Ahora, comencemos este poderoso viaje a través de las Escrituras, la profecía y el propósito. La primera, y quizás la razón por la que muchos judíos rechazan a Jesús como su Mesías, se basa en un fracaso percibido para cumplir con las profecías mesiánicas clave descritas en la Torá y los profetas. En la creencia judía tradicional, se espera que el Mesías introduzca una era de paz global, reconstruya el templo en Jerusalén y reúna a todos los judíos a la tierra de Israel. Cuando la gente mira el mundo de hoy, todavía llena de guerra, división y sufrimiento, es fácil entender su vacilación. Desde ese punto de vista, preguntan, si Jesús es el Mesías, ¿por qué no ha hecho todas estas cosas? ¿Por qué no ha habido una transformación completa del mundo como predicada en pasajes como Isaías 2:4, donde las espadas son golpeadas en aradas y naciones que ya no libran la guerra? Pero aquí es donde se vuelve espiritualmente profundo. Lo que muchos extrañan es que el plan de Dios nunca fue cumplido en un solo acto. De hecho, las Escrituras revelan un patrón. Dios a menudo funciona en etapas, a través de las estaciones. Jesús mismo insinuó esta doble misión. Primero, como el sirviente sufriente describió en Isaías 53, y más tarde, regresando como el rey reinante en gloria. Esto no es una contradicción, sino una progresión divina. La fe exige paciencia y comprensión del tiempo de Dios, no el nuestro. La primera venida fue sobre la redención a través del sacrificio. El segundo será sobre el cumplimiento de la justicia y la restauración. Este doble papel no es ajeno a las escrituras judías. A menudo se pasa por alto. La idea de que el Mesías vendría 2 veces es incómoda para muchos, especialmente en tradiciones que anticipan una sola llegada. Pero seamos honestos, no
¿Muchos profetas experimentan rechazo antes de que sus palabras tengan fruto? José, un presagio de Jesús, no sufrió traición antes de levantarse al poder y salvar a su pueblo. La fe a menudo se malinterpreta a primera vista. El plan de Dios, como se establece en la Biblia, no está limitado por las expectativas humanas. Jesucristo llegó en el momento justo para cumplir la misión de la salvación y volverá a completar lo que se prometió. Por eso caminamos por fe, no por vista, según Corintios 5:7. Ahora, si miramos de cerca, podemos ver cómo Jesús ya ha comenzado a cumplir muchas de esas antiguas profecías, pero no en la forma en que muchos esperaban. Recolectó personas, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, en un Israel espiritual, un reino no construido por manos humanas, sino por la fe y el Espíritu de Dios. La paz que ofrece comienza en el corazón, el verdadero templo, como Jesús declaró en Juan 2:19, es su cuerpo, y por extensión, sus seguidores que ahora son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Esta redefinición del espacio sagrado y la identidad muestra que Jesús no falló. Reorientó nuestra comprensión de lo que realmente es el reino de Dios. Entonces, tal vez la verdadera pregunta no es si Jesús cumplió las profecías mesiánicas, sino si estamos interpretando esas profecías con ojos y corazones abiertos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a través de las Escrituras, comenzamos a ver las huellas digitales de Dios en lugares que nunca imaginamos. Esto no es solo la teología, es la transformación personal. Si estás esperando la paz, comienza dejando que Jesucristo traiga la paz a tu alma. Y a medida que reflexionamos sobre esta comprensión más profunda de la profecía, ahora pasemos a otro tema fundamental que causa tensión en esta conversación: la naturaleza del mismo Mesías. Otro gran obstáculo en el rechazo judío de 1900, Jesús como el Mesías se encuentra en su naturaleza divina. Durante siglos, la teología judía ha mantenido que el Mesías sería un gran líder, sin embargo, justo y ungido, pero en última instancia, un ser humano. La idea de que el Mesías podría ser Dios en la carne es, para muchos, no solo extranjero, sino casi blasfemo. Después de todo, el Shema, una de las declaraciones más sagradas del judaísmo, dice: Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Entonces, cuando los cristianos proclaman que Jesús es el Hijo de Dios, igual en esencia con el Padre, muchos judíos escuchan lo que suena como el politeísmo, una desviación de la unidad absoluta de Dios. Pero aquí es donde se desarrolla la belleza de la revelación bíblica. La idea de que Dios podría manifestarse entre nosotros no es una invención del Nuevo Testamento. Está profundamente arraigada en las Escrituras hebreas. Tome Isaías 9:6, que proclama audazmente: porque a nosotros nace un niño, y será llamado Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de la paz. O mira a Micas 5:2, que habla de un gobernante de Belén, cuyos orígenes son de la antigüedad. Estas no son descripciones de un hombre común. Señalan a alguien cuya naturaleza trasciende el tiempo, el espacio e incluso la comprensión humana. La fe nos permite ver que Jesús no vino a reemplazar la unidad de Dios, sino para revelarla de una manera más íntima y redentora. Piénselo de esta manera: si Dios es verdaderamente omnipotente e ilimitado, ¿no tendría el poder de entrar en su propia creación en la forma que elija? Cuando Dios se le apareció a Moisés en el arbusto ardiente, Éxodo 3, demostró que su presencia podría habitar dentro de las cosas creadas sin ser disminuidas. Lo mismo es cierto de Jesucristo. No vino como otro profeta o maestro, vino cuando la palabra hizo carne, Juan 1:14. Y eso es precisamente porque sus enseñanzas, sus milagros y, en última instancia, su sacrificio lleva el peso eterno que hacen. Ningún hombre simple podría llevar los pecados del mundo, solo un Salvador divino podría. Muchas personas luchan con la idea de que Jesús sea totalmente Dios y completamente hombre,
porque desafía los límites de la lógica humana. Pero ahí es exactamente donde interviene la fe. La Biblia no nos llama a comprender todo, solo para confiar en Él, que lo hace. Y cuando miramos la vida de Jesús a través de esta lente de propósito divino, todo comienza a tener sentido. Su poder para perdonar los pecados, calmar tormentas, resucitar a los muertos, nada tiene sentido a menos que Él sea quien Él afirmó ser. Y afirmó ser uno con el Padre, Juan 10:30, no en competencia, sino en perfecta unidad. Entonces, tal vez el problema no es que Jesús reclamó demasiado, pero que la gente esperaba muy poco. Estaban buscando un salvador político, no un redentor espiritual. Pero el Dios de la Biblia siempre ha apuntado más profundo que la superficie. Envió a su Hijo, Jesucristo, no solo para reinar en un trono en Jerusalén, sino para reinar en Paintosmo, los corazones de los que creen. Y una vez que comprendemos esa verdad, la siguiente pregunta surge naturalmente. ¿Cómo podría morir el Mesías antes de completar su misión? Eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Para muchos judíos, uno de los aspectos más difíciles para reconciliarse es la crucifixión de Jesús. Desde su perspectiva, la muerte del Mesías, antes de cumplir su misión, no es solo trágica, es descalificante. Después de todo, ¿cómo puede un hombre muerto llevar a una nación a la victoria, reconstruir el templo o establecer la paz eterna? Parece contradictorio. Se supone que el Mesías, se supone que es triunfante, no humillado en una cruz romana. Pero aquí es donde la historia toma un giro poderoso. Lo que parece derrota a través de los ojos humanos, la Biblia revela como el último acto de la victoria. En el plan de Dios, Jesucristo no falló muriendo, cumplió su propósito. Tomemos un momento para reflexionar sobre Isaías 53. A menudo ignorado o reinterpretado en los círculos judíos tradicionales, este capítulo pinta un retrato vívido de un hombre de dolores, que está perforado por nuestras transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades. Su sufrimiento trae curación. Su silencio ante sus acusadores hace eco de la calma resolución de Jesús antes de Pilato. Todo el pasaje se alinea tan precisamente con la pasión de Cristo que uno tiene que preguntarse: ¿fue esto escrito como un presagio o una mera coincidencia? Para aquellos con ojos de fe, está claro, Jesús no perdió su misión en la cruz. Completó la primera etapa a través de la obediencia y el sacrificio. En la tradición judía, el concepto de expiación está profundamente arraigado en los rituales del templo, saileros, ofrendas y derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. La muerte de Jesucristo encaja perfectamente en este marco divino. Se convirtió en el Cordero de Dios, Juan 1:29, el sacrificio final cuya sangre limpia no solo a los individuos, sino a todos los que creen. Dios, en su sabiduría infinita, permitió que la muerte fuera la puerta de la vida, y al levantarse de la tumba, Jesús destrozó la fortaleza final, la muerte misma. Su resurrección no es solo un milagro, es la evidencia de que su misión fue, y todavía es, divinamente designada. Pero seamos honestos, este no es un concepto fácil de comprender. Desafía nuestra comprensión del poder, el éxito e incluso la justicia de Dios. ¿Por qué Dios permitiría que su elegido sufra? ¿Por qué Jesús simplemente no llamó a los ángeles para detenerlo todo? Porque la victoria de Dios no sigue la lógica de los hombres. Jesús no solo estaba completando una misión para Israel, estaba cumpliendo un plan cósmico de redención para toda la humanidad. La fe que fluye de esta realización es lo que transforma vidas. Y una vez que acepta que la cruz no fue un desvío, sino el camino hacia la gloria, toda su comprensión del Mesías cambia. Entonces, en lugar de preguntar, ¿por qué murió Jesús? Tal vez deberíamos preguntar, ¿por qué fue necesaria la muerte para que la misión del Mesías estuviera completa? A través de su muerte, Jesús abrió el camino hacia la reconciliación con Dios. A través de su resurrección, garantizó que ninguna tumba podía sostener a quienes le pusieron su fe. Y a medida que meditamos en esta paradoja divina, nos
llevan a enfrentar otra objeción común. ¿Jesús realmente cambió la Torá? Ese es el próximo desafío que necesitamos para explorar juntos. Otra razón fuerte por la que muchos judíos rechazan a Jesús como el Mesías es la creencia de que modificó o incluso abolió la Torá. En la tradición judía, la ley de Moisés es sagrada, eterna e inmutable, dada directamente por Dios en el monte Sinai y destinado a ser observada para todas las generaciones. Entonces, cuando Jesús se percibe como cambiando estos mandamientos, que se vuelve el sábado, reinterpretan las leyes de pureza o dicen cosas como, lo has escuchado decir. Pero te digo, muchos vemos esto como herejía. Pero aquí está la verdad más profunda. Jesús no vino a borrar la ley. Según Mateo 5:17, vino a cumplirlo. Y eso lo cambia todo. Verá, para cumplir algo no significa destruirlo. Significa llevarlo a su propósito más alto y previsto. Jesucristo respetó la ley más que nadie. La vivió perfectamente. Pero también demostró que la ley no se trataba solo de reglas, sino que se trataba de la relación. Cuando se curó, en el sábado, no estaba rechazando el día del descanso. Estaba revelando su verdadero espíritu. Le recordó a la gente que el sábado estaba hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Nunca fue una carga, sino una bendición. A través de la fe y la visión, Jesús retiró la cortina en el corazón de la Torá. De hecho, gran parte de lo que Jesús enseñó estaba profundamente arraigado en la Torá misma. El amor por Dios y el amor por el prójimo no eran nuevos mandamientos. Ya estaban presentes en Deuteronomio 6, 5 y Levítico 19:18. Pero Jesús los enfatizó como los mayores mandamientos, revelando que cualquier otra ley se queda con ellos. No se trataba de ignorar las reglas dietéticas o descartar rituales. Se trataba de comprender su propósito final. La ley señaló hacia una realidad mayor, y Jesús cumplió esa realidad al convertirse en la encarnación viva de lo que la ley debía producir: una vida santa, amorosa y centrada en Dios. Aquí es donde muchas personas pierden el punto. Jesús no omitió la Torá, lo internalizó. Mostró que la verdadera obediencia no era simplemente un comportamiento externo, sino un corazón transformado. Es por eso que dijo cosas como, has escuchado decir, no asesinar, pero yo digo, cualquiera enojado con su hermano está sujeto a juicio. Mateo 5, 21, 22. No estaba socavando el mandamiento, estaba profundizando, demostrando que la raíz del pecado se encuentra dentro, y solo un corazón alineado con Dios puede realmente mantener la ley. Ese es el cambio espiritual que Jesús vino a traer, y solo se puede vivir a través de la fe en Él y la guía del Espíritu Santo. Entonces, en lugar de descartar la ley, Jesús levantó el estándar. Mostró que nunca se trataba solo de conformidad externa, sino transformación interna, un cambio solo posible a través de la gracia de Dios. La Biblia presenta a Jesús como el puente entre la letra y el espíritu, entre el comando y la comunión. Y cuando entras en esa revelación, comienzas a entender por qué tuvo que venir como lo hizo. Aún así, un pasaje importante permanece muy debatido entre las interpretaciones judías y cristianas: Isaías 53. Y ahí es exactamente donde nos dirigimos a continuación. Entre los pasajes más debatidos entre los eruditos judíos y cristianos se encuentra Isaías 53. En la tradición judía, este capítulo a menudo se interpreta como referencia a la nación de Israel. Se ve como el sirviente sufriente que lleva los pecados del mundo a través de siglos de persecución. A primera vista, eso podría tener sentido, especialmente dada la larga historia de pruebas y resistencia de Israel. Pero cuando nos sumergimos más profundamente en el texto con ojos espirituales, guiados por la fe y el Espíritu Santo, sucede algo asombroso. La figura descrita en Isaías 53 no suena como una nación colectiva, suena como un individuo específico, uno que es inocente, silencioso ante sus acusadores y castigó por los pecados de los demás.
El capítulo comienza con ¿quién a mí no me sientas creído nuestro mensaje? Isaías 53, 1, ya indicando que este sirviente sería rechazado. Continúa a describirlo como despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas, familiarizado con el sufrimiento. Estas no son palabras fácilmente aplicadas a una nación. ¿Puede una nación permanecer en silencio antes de sus verdugos? ¿Puede una nación morir y ser cortada de la tierra de los vivos para la transgresión de mi pueblo? Isaías 53, 8. Este sirviente es retratado como alguien que voluntariamente toma el castigo que otros merecen. Y eso apunta directamente a Jesucristo, cuyas muerte sacrificial, predichos siglos de anticipación, se alinea perfectamente con cada detalle que se describe Isaías. Hagamos una pausa aquí y pensemos espiritualmente. Si Dios pretendía que Isaías 53 describiera a Israel, ¿cómo explicamos el versículo 9, donde dice: no había hecho violencia, ni había ningún engaño en su boca? ¿Podemos decir honestamente eso sobre cualquier nación en la tierra, incluido Israel? No. Esto claramente habla de alguien sin pecado, alguien que cumple perfectamente el justicia estándar de Dios, y que alguien es Jesús. Según la Biblia, Él solo estaba sin pecado. 2 Corintios 5:21. A través de la fe en Él, encontramos perdón, curación y redención. Dios usó el sufrimiento de uno para llevar la salvación a muchos. Eso es justicia y misericordia divina en el trabajo en perfecta armonía. Ahora vamos aún más lejos. El versículo 10 dice: fue la voluntad del Señor aplastarlo y hacer que sufra. Esa es una píldora difícil de tragar. ¿Por qué Dios lo haría el sufrimiento de alguien, fuera solo a su siervo elegido? La respuesta radica en el plan de redención. Jesús no fue víctima de las circunstancias. Era el Cordero ofrecido voluntariamente, plenamente consciente de su misión. Sin embargo, este no fue el final de la historia. El mismo verso promete que verá a su descendencia y prolongará sus días. Ese es el lenguaje de resurrección. Es por eso que los cristianos celebran no solo la cruz, sino la tumba vacía. Porque la justicia de Dios no terminó en la muerte, nació la vida eterna. Entonces, cuando las personas afirman que Isaías 53 se refiere solo a Israel, se están perdiendo una capa más profunda, un código espiritual integrado en las Escrituras. Dios no lo ocultó para confundirnos, lo escondió para que solo aquellos que buscan con fe lo encontrarían. Y una vez que hayas visto a Jesucristo en las páginas de Isaías 53, no puedes verlo. La conexión es demasiado precisa, demasiado divina para despedir. Y ahora, después de haber explorado este poderoso pasaje, es hora de confrontar otro punto de tensión: la división entre el judaísmo y el cristianismo mismo. Vamos allí a continuación. Una de las razones más comunes por las que muchos judíos rechazan a Jesús como el Mesías es la creencia de que el cristianismo se ha separado del judaísmo, formando una religión separada con conceptos y costumbres extranjeros. Desde su perspectiva, las enseñanzas de Jesús llevaron a un movimiento que abandonó la Torá, introdujo nuevos rituales y abrazó culturas gentiles. Y sí, cuando miramos gran parte del cristianismo moderno, con sus tradiciones, arquitectura y diferencias denominacionales, puede parecer algo muy alejado de las raíces judías de la fe. Pero aquí está la verdad. El cristianismo no nació para reemplazar el judaísmo, estaba destinado a cumplirlo. Jesús no comenzó una nueva religión, completó el pacto que Dios ya había establecido. Volvamos a la Biblia. En Jeremías 31:31, Dios dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Esto no fue un rechazo del antiguo pacto, era su evolución. La ley ya no se escribiría en tabletas de piedra, sino en corazones. Eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. A través de sus enseñanzas y sacrificio, inauguró ese pacto, no aboliendo la Torá, sino que lo encarnó por completo. Los primeros seguidores de Jesús eran todos judíos. Continuaron observando los festivales, honrar las Escrituras
y adorar al único Dios verdadero. Su fe en Jesucristo no era una traición, era obediencia a la promesa profética. Es importante darse cuenta de que gran parte de lo que creó la división visible entre el judaísmo y el cristianismo no era teológico, era histórico. Cuando los gentiles entraron en la fe, trajeron sus culturas, sus tradiciones y sí, a veces sus malentendidos. Con el tiempo, estas adiciones oscurecieron la base judía del Evangelio. Pero si eliminas las capas de la historia, la política y la cultura, encontrarás que el mensaje de Jesús es profundamente judío. Nació judío, vivió como judío y cumplió las escrituras judías. Su vida fue el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. La fe cristiana, en esencia, se trata de volver a esas promesas a través de la lente de Jesús. Este malentendido ha llevado a muchos a ver el cristianismo como una traición en lugar de una continuación. Pero la Biblia nos dice que el plan de Dios siempre fue más grande que un grupo o nación étnica. En Isaías 49:6, Dios dice que el Mesías sería una luz para los gentiles. Jesús no expandió la misión por accidente, fue por diseño divino. Dios quería que todas las personas, judíos y gentiles, entraran en una relación de pacto con Él. Y a través de Jesucristo, eso se hizo posible. La fe en Él no rechaza el pasado judío, lo abraza y lo cumple. El mensaje cristiano no es una invasión extranjera, sino la tan esperada floración de una semilla plantada en el suelo de la Torá. Entonces, tal vez la ruptura real no fue entre el cristianismo y el judaísmo, sino entre las expectativas y la satisfacción. Jesús no vino a destruir al viejo, sino a revelar su gloria oculta. Él es el puente entre las promesas de Dios y su plena realización. Y una vez que esa verdad comienza a arraigarse en tu espíritu, cambia cómo ves ambos testamentos de la Biblia, no como desconectado, sino como una historia divina. Y ahora, a medida que nos acercamos a la razón final del rechazo judío de Jesús, examinemos una pregunta histórica y espiritual crucial. ¿Por qué los líderes religiosos de su tiempo lo rechazaron? La razón final por la que debemos examinar es quizás el más cargado emocionalmente. Si Jesús realmente era el Mesías, ¿por qué los líderes religiosos lo rechazaron? Esa pregunta ha hecho eco durante siglos y en la superficie parece un argumento fuerte. Después de todo, no los rabinos, los expertos en las Escrituras, son los primeros en reconocer al Mesías cuando apareció. Pero aquí es donde la historia y la Biblia nos enseñan una poderosa lección. La verdad de Dios nunca ha sido determinada por la popularidad o el respaldo religioso. De hecho, muchos de los profetas de Dios fueron rechazados por su propia gente. La fe en Jesucristo a menudo requiere que estemos con Dios, incluso cuando los sistemas religiosos no lo hacen. Eche un vistazo a la Biblia y notará un patrón. Moisés fue dudado, Elija fue casado, Jeremías fue arrojado a una cisterna. Incluso Isaías, que profetizó la venida del Mesías, enfrentó resistencia. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios a menudo interrumpe la comodidad, desafía el poder y hace que las personas se arrepientan. Jesús no fue rechazado porque estaba equivocado, fue rechazado porque tenía razón de una manera que expuso el orgullo religioso y la hipocresía de muchos líderes de su época. Y eso es difícil de aceptar, incluso hoy. La verdad corta profundamente, y a veces las personas prefieren silenciar al mensajero que enfrentar lo que Dios está revelando. Jesús mismo advirtió que un profeta no está exento de honor, excepto en su propia ciudad natal, Marcos 6:4. No vino a hallar el establecimiento, llegó a cumplir la voluntad de Dios. Y eso significaba llamar a la injusticia, limpiar el templo y enseñar con autoridad que sorprendió a las multitudes. Pero esa misma autoridad amenazó a la élite religiosa. Temían perder el control, por lo que planearon destruirlo. Sin embargo, incluso su rechazo cumplió la profecía. El Salmo 118:22 dice: La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular.
Jesús era esa piedra. Y la base de la salvación se colocó a través de ese mismo rechazo. Esto no significa que todos los rabinos odiaran a Jesús. De hecho, muchos creían en secreto pero temían excomunión. Juan 12:42. Y no olvidemos a Nicodemus, un fariseo que buscó a Jesús por la noche y luego ayudó a enterrar su cuerpo. La fe en Dios no se trata de consenso grupal, se trata de revelación personal. A veces, los mayores despertares espirituales vienen cuando sales de la tradición y te encuentras directamente a Dios. Eso es lo que Jesús ofrece. No es una religión a la que pertenecer, sino una relación para vivir. Él nos invita no solo a seguir las doctrinas, sino a seguirlo. Y a través de esa caminata, comenzamos a ver la Biblia con nuevos ojos. Entonces, si bien Jesús puede haber sido rechazado por muchos rabinos en su época, también fue aceptado por los rotos, los humildes y los espiritualmente hambrientos. Y ese es el corazón del Evangelio. No se trata de estatus, se trata de rendirse. Jesucristo, el Mesías predijo en las Escrituras, vino exactamente como Dios prometió. Y aunque fue rechazado, continúa tocando corazones incluso ahora. Con eso en mente, unamos todo y confrontemos la verdad más profunda detrás de estas 7 razones. Pero primero, se habla de cómo todo esto afecta a su viaje espiritual hoy. Así que ahora que has escuchado las 7 razones por las cuales muchos judíos rechazan a Jesús como su Mesías, ¿qué piensas? ¿Estas objeciones tienen sentido para usted? ¿O las revelaciones de hoy han abierto tus ojos a algo más profundo, algo espiritual, algo eterno? Quiero conocer tus pensamientos. Deja un comentario a continuación y comparte. ¿Cuál de estas razones te desafió más? O tal vez, ¿cuál confirmó lo que ya creías sobre Jesucristo? Y si este video ayudó a fortalecer su fe, no se lo guardes para ti mismo. Compártalo con alguien que esté buscando, alguien que está luchando con preguntas sobre Dios, la Biblia y la verdad sobre el Mesías. Extendamos este mensaje de esperanza y comprensión de todas partes. Asegúrese de suscribirse en este momento y activar las notificaciones para que no se pierda el próximo video porque recién estamos comenzando. Y hablando de lo que sigue, el video recomendado que aparece en su pantalla en este momento lo llevará aún más profundo. Explora una poderosa verdad que la mayoría de los creyentes pasan por alto, algo que podría transformar su caminar con Dios para siempre. Confía en mí, no querrás perderte. Gracias por mirar. Soy Marco, y te veré en el próximo. Mantente bendecido, mantente curioso y nunca dejes de buscar la verdad en Jesucristo.